Morena, 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 Morena. De hacer historia llegó el momento del mal gobierno, llegó el final. Llegó el momento del movimiento de regeneración nacional. Es el partido de la esperanza, es hoy la auténtica oposición. Un movimiento de amor que avanza contra el despojo y la corrupción. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización. Morena es el partido del pueblo unido para cambiar. La vida pública lograremos regenerar. El pueblo puede salvar al pueblo, ya lo verás. De todo México la esperanza del cambio en paz. ¿Alguno de ustedes recuerda en qué año estrenamos este nuestro himno? Yo creo que la primera elección fue 2015. Antes. En 2012, de hecho, En 2012. todavía no éramos partido, pero sale el logotipo de Morena con el águila que se adueñó. Exactamente, era el 2012 y todavía éramos movimiento. Éramos movimiento. Y entonces, pues, otra de las preguntas. ¿Quién participa en este video? ¿Perdón? ¿Tu novia? Vamos a ver si ella quiere, pero bueno. Efectivamente está Rosa María Alcalde. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, digo fuerte. El pueblo. Estaba el pueblo, estábamos nosotros, estaba la gente de Morena, estábamos las morenas y los morenos representados en todas las personas que están en este video, y además estaban en asambleas, y por supuesto estaba Andrés Manuel, también está Andrés Manuel en este video. Ahora bien, ¿dónde están esas personas que hemos reconocido en este momento? La Secretaría de Gobernación. María Luisa está en la Secretaría de Gobernación. ¿Quién más? El pueblo sigue estando en el pueblo. Sin embargo, está, de alguna manera, podríamos decir que efectivamente Morena, y sí, somos Morena, estamos en el gobierno. Logramos estar en el gobierno gracias a todo lo que fue ocurriendo y que veremos un poquito después. Entonces, pues, a partir de este video nos queda absolutamente claro que quien participó, quien hizo, fue haciendo la historia, fuimos todas y todos, fue efectivamente el pueblo quienes impulsamos a quienes ahora están visiblemente en los puestos gubernamentales, pero nosotros hicimos historia, nosotros fuimos quienes llevamos ahí. Muy bien, pues este es así como que se supone que estamos aquí para formarnos, para capacitarnos como capacitadores para ejercicio. Y entonces vamos a ir haciendo nuestra capacitación un poquito de la manera en que acabamos de empezar y otro poco platicadito para ir haciéndolo de manera más o menos rápida. Entonces, empezaremos nuestras capacitaciones de esta manera para que todos y todas nos sintamos parte de lo que ha ido ocurriendo durante este tiempo. Y entonces, a partir de esto, vamos a presentar la temario de nuestra capacitación. Ustedes mostrarán el temario que implica pues, la construcción de la memoria histórica, la información general de la organización y todas las actividades, y ustedes tienen que mostrarlas a la gente con la que vayan a trabajar. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Ahora, es importantísimo que nos pongamos de acuerdo con
el grupo con los grupos con los que vayamos a trabajar en esto que nosotros llamamos los acuerdos operativos, que dicen, nadie lo sabe todo, ni nadie lo aclara todo. Por lo tanto, todos debemos hablar y todos debemos escucharnos. También evitar el monopolio de la palabra, porque solamente así podremos construir entre todos y todas el conocimiento. ¿Por qué tenemos que hacerlo entre todas y todos? Porque tenemos la experiencia y eso hemos sido parte de la historia. Por otro lado, las discusiones y conclusiones deben aportar al objetivo. No nos desviemos, procuremos no desviarnos. Y cuando los compañeros y compañeras que estén con nosotros, capacitándose con nosotros, se desvíen, pues de manera muy respetuosa lo regresamos al objetivo para el cual han sido convocados. ¿Por qué? Porque además tenemos tiempos muy cortos para llevar a cabo toda la capacitación, por lo tanto sí necesitamos que se respeten esos tiempos. Entonces, una vez que hayamos mostrado el temario, lo que haremos será ponernos de acuerdo con el grupo sobre estos temas para que todos y todas sepamos respetar los tiempos, respetar las participaciones, seamos respetuosos además entre todas y todos, de tal manera que no haya incidentes que no aporten pues a que llevemos a cabo el objetivo de esta capacitación. Ahora, como decíamos en el temario, vamos a hacer una recopilación, una recuperación de la historia, de nuestra historia. Si podemos mostrar la siguiente, por favor. Ahora bien, vamos a hacer una revisión rápida de estos tres momentos históricos para nosotros, para nosotras. Y veamos, la primera pregunta sería, ¿ustedes se acuerdan quién quedó en la presidencia en el 88? Salinas de Gortari. Y luego, en 2006, en realidad, ¿quién ganó? López Obrador. Sin embargo, quien ganó la presidencia, ¿quién fue? Felipe Calderón. Y en 2012, ¿hubo fraude? ¿Cómo fue el fraude? A través de los monederos, a través de una serie enorme pero fundamentalmente a través de esto. Y ahora la pregunta es, ¿las anteriores elecciones, las otras dos, hubo fraude? Desde luego hubo fraude. Y entonces, pues, si hubo fraude, no nos permitieron llegar a la presidencia. La pregunta es, ¿qué hizo el pueblo en esos tres momentos? ¿Qué hicimos? Nos movilizamos. ¿Qué más hicimos? Nos organizamos y nos movilizamos. Y entonces, debe quedarnos absolutamente claro que solamente el pueblo puede salvar al pueblo. Y esto fue lo que nos fue ocurriendo. Nos organizamos, nos movilizamos para defender ¿qué? La democracia, el voto, la voluntad popular. Así es. Muy bien. Esto es lo que nosotros vamos a trabajar también con los grupos con los que estemos. Y de esta manera que estamos haciendo, para que la gente se sienta involucrada y vaya recordándose la historia, porque es importantísimo que lo vayamos recordando entre todas y todos. Esto fue en 1988, 2006, 2012, nos hicieron fraude, aún así nos movilizamos, aún así buscamos que se respete la voluntad popular. ¿Qué pasó? En 2018, la siguiente, por favor. Vamos a ver qué nos dice este video. ¿Podemos pasarlo? Al ingeniero Cárdenas, porque él, como otros dirigentes sociales, políticos, fueron los precursores
de este movimiento y gracias a ellos y a muchos otros mexicanos se logró este triunfo para iniciar la cuarta transformación en la vida pública de México. Entonces, dio mucho gusto platicar ahora con el ingeniero y ese fue el motivo de la entrevista. Esto nada más una parte de la historia que acabamos de recorrer con todos ustedes. Dice, se llevaron a cabo elecciones el miércoles 6 de junio de 1988, organizadas por la Comisión Federal Electoral, no era el INE en esa época, era la Comisión Federal Electoral, dependiente de la Secretaría de Gobernación. Nuestra movilización popular hizo también que cambiara esta figura, así como muchas otras de las cosas que fueron cambiando. Entonces, pues, insisto, y creo que vale la pena que todo el mundo vaya apuntando esta frase que irá cambiando, que irá creciendo en la medida en que vayamos pasando. Solo el pueblo puede salvar a América. Y ahora sí pasamos al 2018. En 2018, ¿por qué triunfamos? Por el descontento popular. Nos organizamos y cuidamos las casillas. Nos organizamos, cuidamos las casillas. Y veíamos en las imágenes que se estaban transmitiendo que mucha gente votando desde temprano. Entonces, eso ya era una señal de que se había acudido al llamado. entonces, entre las cosas que hicimos fue organizarnos y además ir a votar, movilizar a la gente. Para agregar nada más que también, conjunto a esto, fue la frase esta de acepta de lo que te den, pero tú vota libre. Entonces les dimos un revés a la precisamente a la que siempre nos golpeaba, que era la manera en la que ellos hacían trampa. Entre las cosas que hicimos era decir, no te preocupes, recíbelo, no pasa nada, pero vota por quien tú quieres. Sí, también creo que algo importantísimo es que ya teníamos, hablando con lo que decían de organizarnos, ya teníamos un partido, digamos, propio, una organización que Andrés Manuel podía generar la estructura y generar otras estructuras a diferencia de las otras elecciones en donde los partidos políticos respondían a intereses de ciertas camarillas, ¿no? Dígase, PRD. Entonces, habíamos dejado de ser movimiento, nos habíamos convertido en un partido y teníamos una estructura que podía consolidarnos y solventarnos un poco más. Eso implica que, ¿qué hicimos? Nos organizamos alrededor del partido Moreno. Se descubrieron todos los espacios que antes no se habían hecho en los fraudes anteriores, entre ellos lo que dijo Taibo de triplicar la votación. Todas esas son acciones, todo lo que ustedes están comentando no son otra cosa que acciones comprometidas que tuvimos entre todas y todos para poder llevar a cabo lo que nos correspondía, defender la voluntad popular. Sí, creo que es muy importante destacar el papel del pueblo. No olvidemos en el 2012, que fue el movimiento Yo Soy 132, donde el pueblo vio que se podía organizar a partir de estos descontentos. Después vino lo de Ayotzinapa, que también creo que se desgastó mucho todo este gobierno, que dicho sea de paso, pues fue un gobierno mediático de Peña Nieto. Entonces, al final, fue el resultado del hartazgo, pero el hartazgo no hubiera sido suficiente. Hacía falta que nosotros estuviéramos organizados y estuviéramos además accionando de la manera que deberíamos hacerlo para poder alcanzar el triunfo, y así lo hicimos. Alcanzamos el triunfo. Y una vez que alcanzamos el triunfo, ¿a qué nos comprometimos? Hacer un gobierno diferente de la mano con el pueblo. ¿Alguien más? Hacer comités de base. Hacer comités de base. A combatir el neoliberalismo. A combatir y así podríamos además enlistar los 100 compromisos de Andrés Manuel. ¿Y Andrés Manuel qué hizo? Una vez que ganó, se fue a la cama y tranquilo.
triplicó su trabajo, hizo muchísimas más cosas. Y entonces, vamos a ver, la pregunta es, ¿nosotros cumplimos? Nos comprometimos a muchas cosas, Andrés Manuel se comprometió, nosotros nos comprometimos, ¿cumplimos? ¿Podemos ver el video? A todos los que votaron por nosotros y nos han dado su confianza para encabezar este proceso de cambio verdadero. Llamo a todos los mexicanos a la reconciliación. El nuevo proyecto de nación buscará establecer una auténtica democracia. No apostamos a construir una dictadura abierta ni encubierta. Habrá libertad empresarial, libertad de expresión, de asociación y de creencias. Se garantizarán todas las libertades individuales y sociales, así como los derechos ciudadanos y políticos consagrados en nuestra Constitución. No les fallaré. Muchas gracias de todo corazón. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Conmovedor, pues, y lo más conmovedor es que no nos falló. En estos 5 años no nos falló. Y él ha cumplido. El tema es, nosotros cumplimos, un poquito cierto, un poquito no siempre, pero en general la idea es que, y por esto es que yo quería que pudiéramos ir haciendo mucho énfasis en esta primera frase que nos habíamos dicho. Solo el pueblo puede salvar al pueblo, pero no es suficiente. Ahora vamos a agregarle algo que es importantísimo. Solo el pueblo organizado puede salvar al pueblo. Si no estamos organizados, si no estamos organizadas, pues no necesariamente tendremos la victoria que necesitamos tener durante este año. Respecto a la pregunta que usted hacía de que si nosotros cumplimos o no cumplimos, yo digo que como pueblo sí hemos cumplido. Incluso el presidente actualmente lo sigue reconociendo, que el pueblo ha hecho su papel. Pero en la parte política creo que quien está fallando, quien está haciendo las cosas mal, es precisamente la cúpula de nuestro partido, porque pues siento yo que se ha desviado un poco de lo que son los orígenes de nuestro partido. Levanten la mano las que pertenecen de manera activa a un comité territorial. Fíjense qué maravilla. Sería el colmo que no lo hiciéramos, que en esta espacio hubiera tanta gente. Por supuesto que tenemos. Y entonces cuando decimos es que los de arriba no cumplen, y la pregunta es, ¿tú cumpliste? ¿Te organizaste? ¿Participas en el comité territorial? Es importantísimo que seamos capaces de hacer esto, porque entonces es muy fácil decir, ¿por qué no hacen tal cosa? Yo hago. Y entonces tenemos que empezar a cuestionarnos también nosotros por qué quienes nos caen mal hacen las cosas que hacen, porque nos caen mal, pero nosotros no lo estamos haciendo como nos corresponde. Solamente así tendremos la posibilidad de modificar o hacer los cambios que sean necesarios en la medida en que estemos organizados, organizadas, cumpliendo las tareas que nos corresponden en nuestros comités territoriales y en nuestros comités seccionales. De ahí la importancia de que solo el pueblo organizado puede salvar al país. Muy bien, pues esto nos ocurrió en 2018 y fuimos felices. Y hasta ahora seguimos siendo.
Pero ahora nos toca seguir haciendo historia. Ahora nos corresponde hacer cosas de manera mucho más clara para poder llevar a cabo la tarea que nos corresponde. Entonces, pues, podemos ver la siguiente. ¿Cuál es la diferencia este año? Que se nos va Andrés Manuel. ¿Qué más? Ya no somos oposición. Que no somos oposición. ¿Eso qué quiere decir? Somos gobierno. Y esto no es cualquier cosa. Nosotros somos gobierno. Y por otro lado, pues, si nosotros somos gobierno, ¿cuál deberá ser nuestra responsabilidad? Garantizar unas elecciones limpias. Porque nosotros no somos iguales. Porque nosotros, es nuestra responsabilidad aquí abajo, entre el pueblo, con el pueblo, hacer la diferencia. Tenemos que hacer la diferencia y eso es vital para poder llevar a cabo esto que queremos que ocurra durante el 2024 y en las elecciones. Y entonces, ¿cuáles son las tareas que nos corresponden? Organizarnos para defender el voto. Tenemos que cuidar el voto, defender la voluntad popular, y para eso hay que cumplir con tareas específicas, muy claras, y no esperar que los otros la hagan. No, nosotros tenemos que hacerlo, nosotras tenemos que hacerlo. No podemos estar esperando que, a ver quién, no, nosotros, por eso estamos aquí. Y luego, ¿cómo es que vamos a garantizar el respeto a la voluntad popular? ¿Cómo la garantizamos? Nuestra organización tiene que estar hecha de tal manera que tengamos verdaderamente un RC por cada casilla. Es nuestra responsabilidad. Pero además de tener un representante por cada una de las casillas, tiene que ser además estar formado, capacitado para cumplir las tareas que le corresponden ese día, en ese momento, los días anteriores y los días posteriores, cosa que vamos a ver un poquito más adelante. Seguimos, podemos pasar a la siguiente. Y entonces, ¿por qué queremos ganar estas elecciones? Porque es una pregunta demasiado obvia. ¿Por qué queremos ganar estas elecciones? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Para continuar la transformación que inició nuestro presidente. Para que continúe la transformación. Pues queremos llevar al segundo piso la cuarta transformación, que el plan C se profundice. El plan C ya se dio, por lo tanto no se puede profundizar. El plan C tiene que ocurrir, recién ocurrirá. ¿Qué quiere decir tener plan C? ¿Qué es el plan C? A ver la compañera ahí atrás. Yo considero que el plan C, por ejemplo, está respecto a dar la mayoría a los representantes de nuestro movimiento para que ellos puedan garantizar nuestra voz y el voto, por ejemplo, para el presupuesto, en la Cámara de Diputados, para los programas sociales. Entonces, esa continuidad de los proyectos, como son los, por ejemplo, el Tren Maya, los mantenimientos a los hospitales, a las escuelas, a los programas que tenemos ahorita, sería la continuidad de lo que se ha iniciado. Eso para mí podría ser el plan C. Ese es el plan C, pues es un poquito. Efectivamente necesitamos que haya continuidad, necesitamos que haya esto que decimos el segundo piso, pero todavía hay algo más. Pues simplemente con lo que yo creo que la bomba que mandó el lunes pasado, si no me recuerdo, el presidente, que es pues realmente generar
una reorganización estatal, volver a hacer un pacto político, reformando la Constitución, que no es cualquier cosa, retomando una Constitución con derechos sociales y que esté plasmado ya en una carta. Eso va a ser dificilísimo, ¿no? Lo ha dicho, para que así, si en algún momento hay un cambio de ideología, nos debilitamos, etcétera, pues no sea tan fácil para la derecha quitar todos esos derechos sociales. Es ganar una mayoría en el Congreso, sí, pero también ganar espacios de representación en los pequeños lugares, ¿no? En los municipios, en las alcaldías, para organizados, ahora sí, profundizar los cambios incluso a nivel, desde lo micro hasta lo macro, que se cambie la presidencia, pero hay todavía espacios en lo micro que nos hacen mucha falta. Tenemos que garantizar, primero la presidencia, pero también tenemos que garantizar la mayoría absoluta en ambas cámaras, a nivel federal. Pero también tenemos que garantizar tener la mayoría al menos en 17 estados, mínimo en 17 estados. ¿Y para qué queremos tanto voto? ¿Y para qué queremos tanta mayoría? A ver la compañera. Pues para que precisamente las reformas que se han propuesto puedan darse adelante, para que pues se regresen los derechos fundamentales a la población. Ese en gran medida es el plan C. El plan C es llevar a cabo todas las reformas que sean necesarias a nivel constitucional, porque ello nos va a garantizar algo que ninguno de ustedes lo ha comentado, pero me parece que es importantísimo, y es la soberanía nacional. Y en todo el plan de reformas que acaba de plantear Andrés Manuel, más todo lo que pueda ocurrir más adelante, garantiza en gran medida justamente eso. Y el plan C es eso, la soberanía nacional. Y en tanto en cuanto seamos soberanos, soberanas a nivel nacional, tendremos también la posibilidad de llevar a cabo todas las... llevar a cabo aquello, profundizar todavía más aquello que es nuestro lema: por el bien de todos y todas, primero los pobres. Y entonces estaremos garantizando que el desarrollo de México esté acompañado además de bienestar para todos y todas. Entonces, empezamos con una primera frase: solo el pueblo puede salvar al pueblo. Luego nos dimos cuenta de que no es suficiente, necesitamos la organización. Entonces decimos: solo el pueblo organizado puede salvar al pueblo. Y ahora terminamos con una frase que me parece, ampliando esta frase que me parece importantísima: solo el pueblo organizado y movilizado puede salvar al pueblo. Esto implica una cantidad enorme de tareas que tenemos que llevar a cabo, porque son vitales para que ocurra el plan C. Y entonces esas tareas tienen que ser no solamente con los que están arriba, tenemos que llevarlas a cabo nosotros y nosotras. Tenemos que cumplir con lo que nos corresponde aquí, entre nosotras y entre nosotros. Sí, rápidamente creo que organizado y movilizado necesita algo que el Instituto siempre nos lo recalca: la revolución de las conciencias. Porque sí, en uno de los diplomados que he tomado nos dicen, bueno, podemos tomar las instituciones, pero falta justamente la transformación ética de nuestra población. Y creo que parte del plan C es justamente revolucionar la conciencia de toda nuestra población. Y entonces esa no es una tarea solamente del día de las elecciones. Esa es una tarea que nos lleva una buena cantidad de tiempo, que la venimos realizando desde hace algunos años y que tenemos que seguir llevándola a cabo, porque es vital para poder profundizar todo el proceso que nos es propio. Sí, solamente un agregado, porque hay dos sustancias que hablamos del pueblo, la organización, pero esta organización necesita un líder, y nuestro líder es Claudia, el plan C, pues, ¿no? Digamos, y nosotros vemos como nuestro líder máximo Andrés Manuel, pero ya se va. ¿Quién es la líder de este nuevo proceso? Claudia. Entonces, el pueblo necesita también un líder.
desde luego, pero la lideresa necesita de nosotros. Y si nosotros no le acompañamos como debe ser, cumpliendo con lo que nos corresponde, seguramente no le será posible o no le estaremos facilitando la tarea. Ahora bien, yo quisiera cerrar esta primera parte, con una pregunta que me parece importantísima. Ya decíamos, bueno, pues el pueblo organizado, el pueblo movilizado, debemos llevar a cabo una serie de tareas, y la pregunta es: cuando estemos en nuestras casillas, cuando estemos cumpliendo con la tarea que nos corresponde el día de las elecciones, ¿cuál debe ser nuestra conducta? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cómo deben ser? ¿Cuáles deben ser las características? ¿Podemos pasar a la siguiente? ¿Cuáles deben ser las características del representante de casilla? Debe de mantener una actitud institucional en todo momento, no debe de dejarse provocar, debe de todo el tiempo estar vigilante, pues es el guardián de la casilla, y debe de estar listo para el control de incidencia en cuanto ocurra. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Pues sobre todo yo lo resumiría en una palabra: tiene que ser disciplinado. Porque es una cuestión de, no es que si a mí me guste, que si yo quiera hacer una cosa o la otra, sino que justamente la propia estructura electoral pues se maneja a manera de pirámide, ¿no? La instrucción baja desde el nacional, luego a los estatales, luego a los distritales, a los CRGs, RGs y RCs. Así va la cadenita. Si ellos se atienen a las instrucciones que se plantearon desde la capacitación y están en comunicación con su RG, él les va a dar las instrucciones precisas de lo que tiene que hacer, a qué hora se ven, cómo están, si se va, si no se va, si cuando sucedió alguna cosa extraordinaria, y lo acatan, nos sale bien la cuestión. Muchas gracias. Tenemos que ser disciplinados, disciplinadas efectivamente, y para eso vamos a tener el paso siguiente, que es justamente aquellas tareas que nos corresponden antes, durante y después de las elecciones, donde vamos a tener que cumplir, y nosotros tendremos que transmitir, ser capaces de transmitir con la mayor precisión posible las tareas que le corresponden al RC. Sí. Sí, justo era lo que iba a decir, que es una persona 4x4, o sea, porque es una batalla desde la primera hora del día hasta la noche, y sobre todo tiene que llevar muy en cuenta la comunicación y coordinación. Tiene que ser una esponja, o sea, esto me refiero a que no tiene que ser una persona egoísta en la parte de información. Es decir, que si yo como RC, me lo quedo para yo resolverlos. Entonces, tiene que aprender a comunicar, que es lo esencial, con todo el equipo y toda la estructura. Como dice Diego, ¿no? Necesariamente la comunicación tiene que ir de ida y de venida, de arriba para abajo, porque de lo contrario no vamos a poder hacerla. Pero si vemos la siguiente, por favor. Entonces, para poder llevar a cabo esa tarea de 24 horas y además, ese día, pero vamos a tener tareas antes y luego vamos a tener tareas después. Entonces tenemos que tener claridad ideológica para qué estamos defendiendo el voto, por qué estamos defendiendo el voto. Tenemos que tener la suficiente sensibilidad y creatividad como para, primero, ser capaces de resolver tareas inmediatas mientras no tengamos al RG cerca. Tenemos que tener compromiso y honestidad. ¿Y qué significa el compromiso? Significa un compromiso con el proyecto. No es un compromiso con una persona, es el compromiso con el proyecto. Por eso estamos con Claudia y con Andrés Manuel, porque caminamos juntos y juntas con un proyecto común. Luego, debemos tener el oído receptivo, buen trato, muy buen trato, no solamente entre nosotros, sino además muy buen trato con la gente de la mesa a la que estemos, en la casilla. Tenemos que ser respetuosos y respetuosas con la gente. Tenemos que tener agilidad y capacidad de resolución, y tenemos que ser capaces de trabajar en territorio y de manera organizada, porque de lo contrario las cosas no nos van a salir bien.
hacer en esta primera parte y ahora vamos a ver cómo se hace todo esto, cómo se lleva a cabo cada una de estas tareas y qué es lo que ustedes van a tener que transmitirle a quienes van a hacer RCs para que la tarea sea llevada a cabo como queremos para alcanzar los objetivos deseados. Y toda esta parte es Aileen la que nos va a contar ahora sí cuáles son las tareas y actividades que vamos a llevar a cabo.